Hermanito Manuel, ya superado. Entonces vamos a estudiar hoy acerca de Lucas capítulo 15, versículos desde el 11 en adelante, en la llamada parábola del hijo pródigo. Tengo aquí una Biblia que nos saldría aquí, dice la parábola del padre que recobra a su hijo, el hijo pródigo. Vamos a pedirle por favor, hermano Manuel, que me ayude con Biblia. Después, al final, hermanito, me puede compartir estas, pero comenzamos con Biblia, hermanito, por favor. Disculpen ustedes de aquí con el hermano Manuel que ha usado de él para pedirle tantos favores en compartir la santa palabra de Dios. Primera, Lucas capítulo 15, llegamos para muchos de los comentaristas bíblicos con la parábola la más elocuente, la que más ha gustado, la que más ha llenado, la que más de pronto ha impactado en los diferentes oyentes bíblicos a través de los que estudian la Santa Palabra de Dios, tanto los cristianos como las diferentes personas. Hay cuadros, hay películas, hay cualquier cantidad de artes, de narraciones que evocan esta parábola, que es la parábola del hijo pródigo. En esta Biblia que tengo acá en mis manos, una santa Biblia, una Biblia de estudio, se llama parábola del padre que recobra a su hijo. Al final vamos a hacer, perdón, al final vamos a trabajar en las conclusiones que ustedes me van a colaborar, los hermanos que quieran, en las conclusiones al final, los hermanos nos quieran colaborar directamente o a través también del chat que tenemos aquí. Comenzamos con el 15:11. También dijo: un hombre tenía dos hijos. Entonces, ¿quién dijo? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Un hombre tenía dos hijos. Vamos a ver una historia del hombre, de un hombre que era un terrateniente, un hombre que tenía tierras, tenía producción, ya sea generalmente, como las parábolas eran algo cotidiano, tenían producción agrícola de animales, etcétera. Entonces era una historia muy común, ¿no? Por eso las parábolas era algo muy común de los hombres que tenían sus haciendas, aquí le decimos fincas, no sé cómo les llamarán en otros países, y este hombre tenía dos hijos. No se pronuncia sobre la esposa del hombre, pero entonces tenemos un padre que tiene dos hijos. Versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Entonces vemos que dos hijos. Ahora, entonces, cuando había dos hijos, no serían mellizos o gemelos, porque aquí habla de uno mayor y uno menor. Entonces el menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El más joven dijo a su padre: Padre, dame parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. El padre hubiera dicho que sí, hubiera podido decir: no, no les doy, espérense que me muera. Pero lo dijo, ¿no? Es algo que se veía en el judaísmo y que hoy se ve en día, ¿no? Hay hijos que dicen a los padres: herédame en vida, herédame en vida. Y vemos que en lo que era en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, cuando al hijo mayor le correspondería el doble de la herencia, aunque los bienes normalmente se repartían después de muerto el padre. Había casos especiales en que podía ser el reparto de vida. Entonces, por decir, si tenían entre los dos hijos una herencia de $1,000, entonces al hijo mayor
le corresponderían 2/3 partes y a este solamente 1/3 parte. O sea, al hijo mayor le correspondería $667 y a este $333. Y esa era la manera que ellos repartían, ¿no? El hijo menor le correspondería solamente la mitad de lo que le correspondería al hijo mayor. Y si fueran 5 o 6 hijos, se repartirían partes iguales, pero al hijo mayor le tenía que ser el doble de lo que le correspondería a los otros hermanos. Entonces vemos aquí el más joven, eh, vemos que quiere su parte de su herencia, que me toca, dice, que me corresponde. Y el padre en un acto de pronto de soltar, de entregar, de dio las partes de los bienes a su hijo menor. Lucas capítulo 15 versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pudo ser que su padre le dio parte en especie, o sea, si tenía animales, más adelante vamos a hablar del becerro. Si tenía becerros, entonces le dio su parte en becerros, le dio su parte en ovejas, le dio su parte en cabros, ¿cierto? Le dio su parte en trigo, pero se dice que juntándolo todo, se fue lejos a una cogió todo el dinero, todo lo vendería los becerros, vendería los ovejos, si le dio también dinero, se fue todo y se fue y a una provincia apartada. ¿Y allí qué pasa? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Acá dice, lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Más adelante vamos a cómo sería esa vida desenfrenada. Posiblemente eran regiones lejos de Israel, era un país lejos de Israel donde no se vivía bajo la ley mosaica, se perdería en las bebidas, en el alcohol, en las danzas, en la fornicación, en el adulterio. La Biblia es enfática en eso, cómo vivía el pueblo de Dios y cómo vivían los demás pueblos. Mientras el pueblo de Dios vivía en santidad, vivía en alabanza al Señor, los otros pueblos vivían en perdición, en borracheras, en, en carnavales, en ofrecimiento a los ídolos. Se nos habla de los diferentes ídolos que había, Baal, Moloch, etcétera. Y es algo similar a lo que ocurre hoy en día. Entonces, este se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició lo que su padre le dio, los becerros, los ovejos, todo ese dinero que él juntó, lo desperdició, todo ese dinero él lo derrochó, dice, en una vida desenfrenada, viviendo perdidamente. Se trata del segundo hijo, llamado también hijo pródigo. En el 15:14, ¿qué ocurre? Dice, ese vivió, no se sabe cuánto tiempo va cada acto, cuánto tiempo, cuántos años tenía, tampoco. Aparentemente podría ser una persona joven. Y en el 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces aquí cuando dice todo es todo. Si hablamos de $333 que le correspondería un ejemplo, una cifra que colocamos aquí calculando, eh, por llamarla, por decirla, cuando ya no le quedó ni un dólar, ni centavo de dólar, vino entonces y lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice acá, pero cuando ya lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambres. Entonces hubo una gran escasez y recordamos las escaseces que se dicen en la Biblia, ¿no? Recordamos cuando el pueblo de Israel
sufrió por la falta de alimento, porque se acabó el trigo. Eh, Hablamos también cuando las vacas gordas y las vacas flacas, las vacas gordas era abundancia, las vacas flacas era escasez. Entonces hay épocas en que no hay, en que viene una gran hambre. Ah, los historiadores han llamado las hambrunas, creo que muchos es posible que hayamos pasado unas circunstancias difíciles en los diferentes países, en las diferentes situaciones. Y, y entonces eso cae escasez y aquí al hijo pródigo, el hijo rebelde, el hijo otro llamado insensato, el hijo desobediente, le comenzó a faltar, gastó toda su fortuna, gastó todo lo que su padre generosamente le había dado y comenzó a faltarle. 15:15. Y fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces se fue y aquí se arrimó, se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a un provinciano, alguien, un finquero de esa tierra, y el cual le envió a que hacia a su hacienda para que apacentase cerdos. Vemos que para los judíos el trato de los cerdos era un animal, era un animal que era un animal que ellos no querían, era un animal impuro para los judíos, como lo dice en Levítico, como lo dice en Deuteronomio. Puede suponerse que el patrón no era judío y el cuidar cerdos era el trabajo más despreciable que un judío pudiera imaginar, más degradante, aún sería compartir con ellos la comida. Entonces vemos que entonces él le toca ahí el único trabajo que vemos que puede adquirir es cuidar cerdos. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a la cría de porcinos. Ellos lo consideraban en Deuteronomio Levítico como un animal que rumía, un animal que era para ellos. Y hoy en día, para muchas culturas, el cerdo es un animal impuro. No siendo el tema, el Señor más adelante le dice a Pedro, mata y come, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento vemos que era un animal impuro, un animal que para ellos lo evitaban, su carne, su grasa, todo lo que tuviera que ver con los cerdos, porque el Señor lo explica en Deuteronomio y Levítico, perdón, porque lo hacía. 15:16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué eran las algarrobas? Entonces, el cuidarse, las algarrobas era un fruto en forma de vaina que viene de un árbol que se llama el algarrobo. Eso, en esa antigüedad y hoy en día todavía existe. Árbol común en Palestina. Y estas vainas servían de alimento a los animales y a la gente sin recurso también las comía en casos de necesidad. He escuchado que es parecido como a las alberjas, a las cáscaras de las alberjas. Y esas se las daban se las daban a los cerdos en la región. No se dice con detalle a qué región era donde él venía, ¿no? Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Es muy posible que serían contadas, las tendrían detalladas cuántas algarrobas habían, y por ese caso no le llegaban aquí al hijo insensato, al hijo pródigo, al hijo malgastador, no le llegó. 17. 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
En esta otra versión dice, al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras aquí yo muero de hambre? Aquí, de acuerdo a su situación, de acuerdo a las necesidades que estaba pasando este muchacho, volvió en sí, dijo, malgasté, no utilicé bien, no utilicé bien los recursos que me daba mi padre y allá donde mi padre, ellos tienen abundancia de pan y aquí ni siquiera me dan de las algarrobas, ni siquiera me dan de las comidas de los cerdos y estoy en una situación de hambruna, estoy en una situación de dificultad. Entonces, aquí vemos en este 17 que él reconoce su situación, reconoce, reconoce que tiene un problema. Volviendo y trayéndolo a colación muchas veces para todo el que tiene una dificultad, todo el que está en una situación pecaminosa, en una situación en un problema, lo principal es reconocer el problema. Cuando él estaba con sus amigos en la algarabía, con el, con el licor, tomando fermentos, tomando la sidra, tomando el vino embriagante en los bailes, de pronto estuvo en fornicación, etcétera, no estaba en sí, pero ahora cuando se ve solo, porque ya no estarían los amigos, no estarían de pronto si estuvo con mujeres, las muchachas que lo acompañaron, quedó completamente solo. ¿Qué le quedaba? Cuidar cerdos y ni siquiera, y administrarle las algarrobas, las vainas a los cerdos, y ni siquiera de esas podía comer. Importante, y más adelante vamos a reconocerlo, lo importante de cuando se tiene el problema es reconocer que hay un problema, reconocer y verlo. Para este hombre, para el alcohólico, para el drogadicto, fornicador, adúltero, tanto hombre como mujer, es importante ver, y tengo un problema y tengo que buscar una solución al problema. Y, y reconoce que su padre, reconoce que en la casa de su padre no hubiera tenido ese problema. En la casa de mi padre hay abundancia de pan, pero yo aquí estoy, perdón, estoy muy lejos y estoy padeciendo hambre. 18, en el 18. Entonces, reconoce el problema, pero cuando hay un problema, o podemos ser parte del problema o podemos buscar la solución. Y aquí vemos que él reconoce y ve la solución. 15 y 18, perdón, perdón, gracias. 15 y 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, reconoce el problema, pero busca la solución. Dice, me levantaré e iré a mi padre, contra quien pequé principalmente contra el padre, y le diré al padre contra el que he pecado contra el cielo y contra ti. Dice 18, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Que dice contra el cielo, cuando se refiere contra el cielo y contra ti. Entonces dice, la solución, ¿de dónde viene la solución? De devolverse a los kilómetros que él había hecho, a los kilómetros que le habían dado, revolverse allí y encarar a su padre y decirle, reconocerle que había pecado contra el Padre y contra Dios primeramente y también contra el Padre. Versículo 19, entonces vemos que aquí adquiere valor
busca una solución y busca una manera de enfrentar la situación por la que estaba pasando. 15:19 dice, ya no soy digno, entonces cuando vaya, él se imaginaría, yo voy a ir, voy a regresar, voy a recorrer los kilómetros de, lejanos de la casa de mi padre y, y ¿qué voy a hacer? Pero cuando vaya a hacer, ¿qué le voy a decir? Entonces me he pecado contra el cielo, voy a reconocer mi pecado, que pequé contra Dios y contra mi padre. Vemos también aquí que no reconoce al hermano, ¿no? Si pecó contra su hermano, si pecó contra los que vivían allí. Él reconoce básicamente que pecó contra su padre. Y en el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces ya no me trates, ya lo merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Ya no, ya pierdo mi pecado, va a traer unas consecuencias, mi pecado va a traer, eh, mi pecado tiene que traer, básicamente tengo que pagar por mi pecado. ¿Cuál fue mi pecado? Malgastar, mi pecado pedirle a mi padre, malgastar el dinero, malgastar los bienes que tenía, viviendo perdidamente, pecar contra el cuerpo, con licor, pudo caer en fornicación, adulterio, pues no se nombra acá, pero debe ser muy probable. Recordemos que los pueblos paganos no buscaban de la santidad, no practicaban la santidad de los otros. Y dice, y levantar, y entonces ya no soy digno, hazme como a uno de tus jornaleros. Él se imaginaba, yo voy a decirle, maquinó un pensamiento, dijo, la solución es esta, estoy en una situación de escasez, de hambruna, de necesidad, y la única solución es devolverme donde mi padre, reconocerle que he pecado contra Dios, reconociendo también a Dios, contra el cielo, contra Dios y contra usted, mi padre, y y he cometido el pecado, pero ya no me trates como a tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. O sea, estoy dispuesto a pagar por mi error. Y es para todo pecador, todos los que hemos caído en circunstancias de pecado, que desafortunadamente en nuestras vidas esas circunstancias pasan muy seguido. Cuando cometemos un pecado sabemos que hay víctimas, hacemos contra una víctima y que trae sus consecuencias, el pecado trae sus consecuencias y que debemos pedir perdón a nuestras víctimas, pero también debemos repararlas. Y 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y en la otra versión dice, así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos lo vio y sintió compasión de él, corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. Era la actitud del padre. La actitud del padre hubiera podido ser rechazo, hubiera podido ser, eh, ya no lo reconozco, ya perdió los derechos, ya no es mi hijo. Pero vemos aquí que la actitud de su padre era que aún estando lejos, lo vio y se movió a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre lo recibió con amor, lo recibió con compasión, lo recibió porque era su hijo y fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello. 15:21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, lo que él había pensado, el discurso que él tenía en mente, se lo dijo en este momento, ¿no?
21. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Reconociendo su pecado y reconociendo que su pecado debería tener consecuencias y cuál la consecuencia que debería ser que se le quitase el título de hijo por haber, por lo que él hizo, por las actitudes que tuvo. 15:22. Esa fue la frase. Él no llegó, él habló, él reconoció su pecado y contra el Padre y contra Dios. Y en el 15:22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. 22. Pero el Padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanle y póngale también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Entonces vemos que ahí el Padre restituye los símbolos de su categoría de hijo, anillo, signo de autoridad, sandalias, signo de hombre libre, los esclavos andaban descalzos. El padre reconoció que era su hijo. ¿Y cómo llegó ese hijo? Me imagino que con ropas viejas, descalzo. Entonces ese es el contraste. ¿Cómo se fue y cómo llegó? Algunos dicen que el orgullo sale a caballo y llega de rodillas. Entonces muchas veces esos principios de restitución, de perdón, se cumplen desde esa historia que el Señor dijo hace 21 siglos hasta hoy. Lucas 15:23. Lucas 15:23 dice la palabra de Dios, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. 23 dice, traigan el becerro más gordo y mátenlo, vamos a celebrar esto con un banquete. Entonces vemos aquí y analizando, vemos las mismas circunstancias que el mismo modo que tuvieron las otras dos parábolas. Una pérdida, un grupo que estaba unido, después va una pérdida, después va la vuelta y, y el gozo que lleva eso. Recordamos, el primer grupo eran 100 ovejas, se perdió una oveja, y el pastor busca la oveja y deja las otras 99, pero el gozo con sus amigos y con sus vecinos demuestra el gozo. En las dracmas vemos que la mujer tiene 10 dracmas, 10 monedas de plata, pierde una, y que es su sustento, perdón, pierde una dracma. ¿Qué hace la mujer? La mujer pone luz, pone lámpara en la oscuridad de su casa, barre la casa y el gozo lo recibe con amigas y vecinas. Y aquí vemos el grupo unido es la familia, que aquí nos dice que había un papá y dos hijos. Una pérdida, el hijo menor, el hijo insensato. Y la vuelta, este hijo se arrepiente. Y el gozo con los siervos, regocijo, la fiesta y el becerro. Entonces vemos que las tres parábolas tienen el mismo modo, la misma narración, los mismos elementos de un grupo unido, una pérdida, una vuelta y gozo, que más adelante vamos a analizar cómo espiritualmente lo que ocurre ahí. 15:24 dice, y aquí demuestra, y traer el gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Cuando el Señor aquí dice eso, el Padre, que es el dueño, el terrateniente, el dueño de la hacienda, de la finca, lo haría con sus siervos, lo haría con su casa, invitaría a sus vecinos, invitaría a su familia, porque esto lo trata como si fuese y es
en términos como una resurrección. Dice en el 24, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Acá en el 24 dice, porque hijo mío estaba muerto, ya ha vuelto a vivir, se ha perdido y lo hemos encontrado, y comenzaron la fiesta. Vamos a dejar aquí en Lucas vamos a dejar aquí en Lucas hasta aquí. Entonces vemos que en el 24 el padre está gozoso, está con regocijo y llamaría a su finca, todos los elementos de su finca. El hijo mayor lo veremos Dios mediante dentro de 8 días, pero él también lo llamó, aunque no quiso ir, que bueno, en este caso lo resolveremos Dios mediante dentro de 8 días. Pero llamaría a sus siervos de la finca, de la hacienda, llamaría a su familia, llamaría a sus vecinos y dice, este hijo estaba muerto, ha revivido, se ha perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Gran regocijo, gran alegría, gran gozo. Entonces, vamos a analizar estos versículos que vimos de 13 versículos que ya los expusimos acá. Por favor, hermano Manuel, me comparte ahora el PowerPoint que tenía. Si es tan amable, hermanito, muchas gracias. Entonces, acá vemos la primera, el hijo pródigo. Vemos esto, por eso les dije que es es una parábola que ha sido muy mentada, muy narrada en todas las culturas y generalmente también cuando ocurre eso, esta parábola, cuando alguien que ha salido de su casa y vuelve, entonces a su casa, a su empresa, a su trabajo, hasta en la congregación, le decimos el hijo pródigo vuelve a casa. Nos proporcionan las enseñanzas más grandes que habla del amor y la misericordia. La segunda, hermano, por favor. Vamos. Esta palabra relaciona con las otras dos que le antecede, que relata Lucas. El hijo pródigo es un ejemplo de arrepentimiento sincero. Y el hermano mayor podemos aprender lecciones que verán en la segunda, dentro de 8 días. Y vemos más figuras, hermano Manuel, por favor. Aquí se va. Al momento de irse, sale del hogar, significa protección, tenía protección, dispuesto a conquistar el mundo. En esa provincia apartada, desperdicia toda la riqueza, la quiebra, la ruina. Al momento de irse, él no miró no miró las consecuencias que podía traer sus actos, como nos ocurre generalmente cuando alguien peca o cuando nosotros verdaderamente pecamos. Sigue la siguiente diapositiva, hermano, por favor. Y la paga de su situación es andrajoso, maloliente, descalzo, cuidarse, apacentar unos animales que para él, para su cultura, para su pueblo, para sus hermanos en la fe, para su pueblo religioso era inmundo. Reconocer su situación actual se compara con los jornaleros en la casa de su padre y, y propone pedir disculpas. Siguiente diapositiva, hermano, por favor. Las circunstancias y él hace un plan de acción, lo piensa, eh, lo medita. Cuando yo vea a mi padre le voy a decir tales cosas y su padre lo esperaba y cuando le vio de lejos corrió y mostró misericordia. Continuamos, hermano, por favor. Y aplicación para nosotros, que todo pecado que nosotros cometemos siempre tendrá consecuencias. Recuerda que pecamos contra Dios. Salmo 51, recordamos el pecado de David y muchos relacionan como el hijo pródigo, recuerden lo que él hizo. Bueno, entonces ya en la parte final del estudio vamos a analizar y ahorita voy si hay algún hermano que quiera aportar algo. Veamos los personajes que vimos hoy. Dejémoslo ahí, hermanito, por favor, y ahorita leemos la aplicación. Gracias, hermanito. El padre. El padre que aquí representa, recuerdo que también hay símbolos en las parábolas, y el padre sería el símbolo o representaría a Dios, ¿no? Y a Jesucristo. Recordemos que
principalmente que tenía dos hijos, ¿no? Eh, y aquí el Señor Jesucristo le estaba hablando a dos tipos de grupos, a los escribas y fariseos por un lado, y a los gentiles, a los publicanos y a los pecadores, o sea, gente que, como se decía en otras versiones, de mala fama. Entonces eran justos, los dos un grupo llamado justo, entre comillas, otro injustos, uno Israel, entre comillas también, otro los gentiles, los fariseos y les escriban los publicanos de pecado. Hay dos hijos a los que el padre nos entregó la herencia y vemos el padre, un padre misericordioso, un padre corrió tras el rebelde, un padre amoroso se echó sobre el cuello y le besó. Entonces aquí notamos las características del padre, ¿no? Un padre que ama, pero ¿por qué? Porque él viene con sentimiento de culpa, porque él viene porque reconoce su estado, porque reconoce su pecado, porque reconoce su situación y el Padre lo reconoce. Es así como el Padre también nos ha mirado a nosotros, ¿cierto? Cuando vinimos, cuando no éramos sus hijos, porque éramos sus criaturas, mas no sus hijos, cuando estábamos en el pecado, cuando estábamos en las actividades, de desobediencia, y el Señor nos recibe, y es un Padre misericordioso, se puede aplicar al Padre, se puede aplicar al Hijo, que ese amor, ya eso había venido Jesucristo, a entregar ese amor hacia las personas. ¿Algún comentario, algo acerca de la actitud del Padre? ¿Algún hermano Manuel, que nos podría decir acerca del Padre, de ese personaje que el Padre se representa aquí en la parábola del Hijo Pródigo? Sí, que su padre lo estaba esperando, lo cual Lo estaba indica esperando. un padre Muy bien. misericordioso, un padre que, si bien cierto, lo dejó, o sea, lo pude ver que se iba, pero igualmente de alguna manera lo estaba esperando a que llegara. Muy bien. Estaba a la espera, ¿no? Algún día reconocería, ya sería un hombre anciano, no sabemos cuánto tiempo pudo ocurrir. Entonces el padre siempre añoraría ese momento, ¿no? Los que somos padres siempre queremos ver a nuestros hijos, ¿no? Cuando se van nos duele, siempre pensamos dónde estarán. Cuando de pronto comemos y no sabemos si nuestro hijo ha comido, para nosotros no podemos comer con gusto, ¿no? Porque digo, mi hijo, yo estoy comiendo, mi hijo tendrá comida, estoy bien, mi hijo estará bien. Por eso, como les digo, para algunos comentaristas bíblicos y comentaristas de la palabra de Dios, reconocen que la parábola, el personaje principal, que para muchos es el hijo pródigo, para algunos dicen el personaje es el Padre misericordioso, el Padre lleno de amor. Si hay algún otro hermano que quiera o en el chat, hermano Barney, ¿qué nos podría decir acerca de la actitud del Padre aquí en este relato, en esta parábola? Bueno, hermano, en primer lugar, las tres parábolas ilustran el mismo principio, la búsqueda anhelante de Dios por el perdido. La, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y ahora esta parábola del hijo pródigo sencillamente ilustran cómo Dios no se ha quedado inactivo ante la necesidad del hombre mismo, sino que las parábolas tienen el propósito de revelar cómo Dios ha hecho de su parte o ha puesto todo de su parte para buscar a los perdidos. Entonces, las tres parábolas nos demuestran el amor de Dios y en específico la parábola del hijo pródigo
nos revela con cuánto amor Dios espera el retorno de sus hijos, el retorno de aquel hijo que ha pecado, que ha salido de su casa, que ha malgastado sus bienes y que de este modo vuelve otra vez a él. Es una perfecta representación de Dios y de su anhelante amor por los perdidos. Gracias, hermano Barney. Tiene toda la razón. Es la historia de la humanidad. Dios nos llamó a ser santos, hizo a Adán, hizo a Eva, hizo el Edén, hizo un pueblo de Israel, santo, poderoso, y después viene Jesucristo dándonos, mostrándonos santidad, pero siempre han habido personas, y entre ellos estábamos nosotros, que se han desviado, que se han ido, y ver cómo Dios siempre tiene la actitud, ¿no?, de recibir a los perdidos, como el Padre amoroso, de recibir al perdido, de anhelarlo. Aquí nos escribe la hermanita Socorro. Hermano, linda parábola. El hijo reconoció que había pecado y se arrepintió. Lo bueno es que el padre tenía mucho amor y lo recibió de todo corazón. Ver el padre amoroso. Ver el padre amoroso. Con mucho gusto, hermano Osvaldo. Entonces vemos ese, el ejemplo es el padre amoroso. Hago una pregunta y voy a utilizar al hermano Manuel y el hermano Barney que, que están participando, y si algún hermano quiere por chat o algo. Si el hijo no hubiera llegado con la actitud de arrepentimiento, con la actitud de reconocer su error, ¿creen que el padre lo hubiera aceptado? ¿Qué me dice de pronto, hermano Manuel? No, hermano, no lo hubiera Posible que aceptado. no, ¿cierto? Que primero lo hubiera llamado a que hubiera reconocido su error, ¿cierto? Lo mismo hermano Barney, ¿cierto? Entonces, esa actitud. Bueno, entonces en eso vamos. Bueno, veamos el hijo. Primero que todo, en su actitud anterior, era egoísta, ¿no? Solamente pensó en sí mismo. Dame la parte que me corresponde. Es un hijo rebelde. No tuvo a su familia en sus planes. No tuvo a su padre en sus planes, ¿no? Nos pasa generalmente con nuestros hijos. Mirándolo bien, a veces creamos egoístas. A veces se nos olvida de tanto amarlos, de pronto, de darles todo. A veces eh, nos podemos volver como si fuesen el centro del universo, y nos falta darles sabiduría, que tienen que pensar en sus planes, en sus padres, que tienen que más adelante conformar una familia. Pero muchas veces cuando los afamos de la sabiduría divina, cuando los afamos, ellos se pueden ir por eso, ¿no? Entonces hay que enseñarles que tengan amor por sus padres, que tengan amor primero por Dios, por su padre, por su familia, por su congregación, por la familia, tanto espiritual como material, antes de irse. También se puede aplicar a los hermanos que se van de las congregaciones, ¿no? Que están con nosotros, y ellos se van, ni siquiera ni se despiden, y etcétera, y vemos que su final no va a ser bueno. Alejados del Amén, Padre amén. nada podemos hacer. Alejados del Padre nada podemos hacer. Hermano Fabio quiere participar ahí. Hermano David. Sí, No, hermano bueno, Fabio, adelante. en esa parte, pues, yo analizando, ¿no? Que tan pronto el padre le dio lo que el hijo le pidió, desde ese momento, el padre, este, eh, se sintió, pues, muy afligido también, porque vio cuando el hijo se iba, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo que el hijo estaba perdido, yo considero que el padre todos los días estaba orándole al Señor y pidiéndole por el hijo, preocupado también cómo podría estar, ¿no? Entonces, según la parábola,
parece que el padre todos los días se paraba a mirar el camino por donde el hijo había partido. Y bueno, pidiéndole al Señor que, bueno, que si era posible que él regresara o que mandara alguna noticia, cómo estaba, cómo se encontraba. Pasó todo ese tiempo, pudo haber sido meses, ¿verdad? De aflicción para el padre, porque él lo amaba tanto que, bueno, que dijo, bueno, vamos a ver cómo le va a mi hijo con este dinero. Puede ser que lo invierta bien y se vuelva un empresario y cuando regrese, regrese bien, ¿no? Pero siempre, todos los días, el padre miraba el camino por donde él había partido y esperaba, ¿no? Cuando el hijo decidió volver, pues el hijo decía, quién sabe cómo me irá a recibir mi padre. De repente la puerta está cerrada y le ha dicho a los criados a los, a los que trabajan con él, que si me ven no me vayan a dejar entrar a la casa, Sí, que no me dejen de entrar porque pensaba el hijo, ¿no? Porque mi padre debe estar eh, bravo conmigo por haber hecho lo que hice. ¿Y cómo voy a regresar ahora? En la condición que voy a regresar, a lo muy mejor no bien. me van a dejar de entrar. Pero más Gracias, sin hermano. embargo, él dijo, bueno, yo voy de todas maneras, en la casa de mi padre, sea como sea, como me reciban, bueno, yo considero que voy a decirle a mi padre que me reciba como un obrero, que me dé trabajito y que yo ahí pues eh, me considero de ahora en adelante un obrero más para él. Muy bien, hermano Pero, Fabio. pero él por lo menos no esperaba que el padre todos los días salía a la puerta del camino por donde él se había ido con la esperanza de verlo cómo iba a regresar. Gracias, hermano Fabio, por tan buena apreciación, hermanito. Esa es la actitud de Dios con los hombres. Dios con todos los pecadores los espera arrepentidos, los espera Cuando él que se fue vuelvan, acercando a la que puerta, reconozcan su error. y cuando se fue acercando a la puerta, vio que la puerta estaba abierta. Sí, claro. Oiga, la Gloria a puerta Dios. está abierta y no hay Amén. nadie por ahí, pero veo una persona así de lejos y cuando se va acercando. Ay, ese es mi padre, vale. Ese es mi padre que está allá. Y cuando el padre lo alcanzó a ver también, entonces el padre se vino corriendo y llegó y lo abrazó. Y este es mi hijo que estaba perdido, estaba muerto y aparecido, ha resucitado. Lo consideró como si hubiera estado muerto y Si que usted hubiera hubiera estado resucitado muerto. en el momento. Y la alegría que sintió el padre. El muchacho le decía, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero el padre no le escuchaba nada de eso. ¿Eh? El padre era regocijado por haber vuelto a ver al hijo, ¿eh? Porque el amor que sentía pues por el hijo, Amén. ni siquiera tuvo en cuenta cuando él le dijo, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. No lo dejó ni que se arrodillara, sino que lo abrazó y bueno, y empezó a regocijarse, ¿verdad? Y la alegría que sintió el padre por el regreso del hijo. Amén. La Entonces ahí alegría y mismo el gozo. llegó y llamó a todos, a los criados y les dijo, vaya, vaya, traigan, primeramente creo yo que le dijeron, vaya, échale un buen baño a mi hijo, y le echan perfume y le echan de todo, Claro. y bueno, y pónganle una túnica nueva, y pónganle sus sandalias y pónganle el anillo y bueno, y pónganle bien bonito porque hasta posiblemente llegó todo chivudo y todo sucio y bueno, y hasta le hicieron un Maloliente. peinado y le quitaron la barba y lo pusieron bien bonito, ¿verdad? Amén. Hermano, Porque Muy eso fue bien. lo que dio el padre, hermano ¿no? David, Muy Bueno, bien. hermano, Gracias, de hermano Fabio, todas por su aporte, maneras, hermanito. esa parte la dejo ahí, hermano, 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 Sí,
Por tiempo vamos a ir cerrando. Gracias, hermano Fabio, por excelente Hermano David, contribución. Creo que el hermano Osvaldo o Barney. hermano, yo, Barney, Ah, ok, Barney. quería comentar rapidito. Miren, Lucas narra que el padre salió corriendo al encuentro de su hijo para abrazarlo y besarlo. Y yo estaba leyendo una nota de un comentarista que habla sobre la ceremonia de que la practicaban los judíos en los días de Cristo. La ceremonia de Kesasak era de la siguiente manera: una aldea judía celebraba exactamente en esta situación. Cuando alguien se había ido de casa, había derrochado los bienes y todo lo que los padres tenían en vida, había perdido todas sus posesiones a mano de los gentiles, y luego, al perder las posesiones, regresaba a casa. Cuando regresaba, los aldeanos rompían vasija a los pies del individuo, simbolizando que ya no se consideraba más en la hermandad y que toda maldición caía en la vida de esa persona, de ese hijo. Entonces, según este comentarista que estoy leyendo, cuando el padre sale al encuentro del hijo, precisamente lo hace con el propósito de que la maldición de la aldea, de aquellos que habían conocido los hechos de este hijo, no lo alcanzase. Y eso posteriormente, usted dijo que el próximo viernes vamos a ver la actitud El otro hijo. del hermano mayor, Gracias. del hermano mayor. Muy bien, hermano. Él se representa precisamente esa práctica de la ceremonia Kesasak entre los judíos. Páseme el Gracias, comentario, hermano. por favor, hermanito Barney. Muy bueno. Bueno, finalizando. Ya sí, hermano. ¿Iba a decir algo más, hermanito Barney? No, solamente que ahí se lo mando a su WhatsApp. Ah, gracias, hermanito. Bueno, finalizando. En estos momentos, Jesús estaba diciendo esto por los pecadores y de gente de mala fama, pecadores y los publicanos, porque ellos, de pronto, ellos eran el hijo pródigo que él quería mostrar, que ellos se habían ido de la ley de Dios, pero estaban regresando, lo estaban escuchando. Y vemos que muchos tenían formas de arrepentirse y mostraban, Padre, se propicio a mí, que soy pecador. Escuchaban la palabra de Dios y habían vuelto. Y eso lo estaba recibiendo con alborozo, con gozo. Porque como dice su palabra, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a que salvar lo que se había perdido. Entonces, nosotros seamos con nuestros hijos misericordiosos, recibámoslos, pidámosles que vengan arrepentidos, que reconozcan sus errores, que reconozcan sus faltas, que reconozcan todo y recibámoslos con gozo. Y cuando caigamos como hijo pródigo, volvamos al Padre arrepentidos, sabiendo que tenemos que pagar por algo que hicimos mal, que tenemos que retribuir, que tenemos que hacer algo. Y también, y sobre todo, tengamos muy en cuenta los hermanos que han salido de las diferentes congregaciones, los hermanos que de pronto no han vuelto, que se han ido, los hijos también que se han ido. Entonces, tengamos en cuenta esto como el hijo pródigo, un Dios misericordioso, un Dios que nos da todos los días el agua, el sol, la comida, y Él quiere que vivamos en santidad. Y cuando caemos en el pecado, cuando caemos en esa actitud, debemos ir a Él, primero que todo, pero con arrepentimiento y sabiendo que tenemos que restaurar el pecado. Lo hacemos hoy, siendo 9:12 de la noche. Gracias a Dios y por este estudio, por la palabra de Dios, por los aportes de los hermanos y hermanas. Y le devuelvo el micrófono. Dentro de 8 días volveremos para terminar Lucas capítulo 15. Adelante, hermanito Manuel López Lira, le devuelvo el micrófono. Muchísimas gracias a usted y a todos los hermanos que en esta noche hemos podido compartir un fragmento de la santa palabra de Dios.